Buenas noches a todos, bendiciones, gracias por hacer su espacio. Vamos a dar inicio con nuestra reunión. Hoy pues quiero compartirles algo de la palabra que se nos dio. De hecho, nosotros pues trasladamos una buena parte de la palabra que se nos da cada jueves y hoy quiero llevarlos a unos versículos y el primer versículo que vamos a tocar en esta hora está en Éxodo 33. Yo ahorita se los pongo aquí en la pantalla. Éxodo 33, ahí lo tenemos. Del 10 al 11 dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Aquí para los que no conocen mucho esta parte de esta historia, el pueblo de Israel había salido de Egipto, de ser esclavos, y estaban siendo guiados por Moisés hacia la tierra prometida. Pero entre varias de las instrucciones que había dado Dios era que hicieran un tabernáculo de reunión. Viene Moisés y levanta una tienda con características muy puntuales, muy detalladas que Dios le había dado. Y en esa tienda o en ese tabernáculo, lo llamaba así, tabernáculo de reunión, era donde Dios iba a descender para poder, su presencia iba a descender para poder estar accesible a quien quisiera entrar a la presencia. Moisés obviamente había sido el escogido por Dios para liderar, para guiar a este pueblo hacia la tierra prometida, pero mientras pasaba este proceso del desierto, estaba este lugar de reunión, era un lugar puntual. La vez pasada yo hablaba que este tabernáculo no fue puesto en el centro de todo el campamento, así como que cualquiera hubiera podido decir voy a ir a la tienda, pero tengo unos minutos antes, voy a pasar unos minutos al tabernáculo. O que alguien dijera voy a ir a comprar tortillas y como hay mucha cola, pues en lo que pasa la cola me voy a meter un ratito aquí. No, esto estaba fuera, lejos del campamento, estaba fuera del campamento. Entonces quien quería ir a la presencia de Dios tenía que ir a ese tabernáculo, tenía que haber una disposición, una una, un tiempo preparado y apartado para esto. Esto no era así como que de camino, ¿no? Así como que, pues pasé luz, vi y entré. No. Es necesario apartarse y esto era lo que con este fin se había hecho este tabernáculo, ¿verdad? Entonces, aquí había un lugar puntual en donde Dios necesitaba que la gente se acercara y Moisés iba, entraba, hablaba con Dios, dice la Biblia, como cualquier persona le habla a un compañero. Había una gran familiaridad, había una gran relación muy estrecha. Y dice que él volvía al campamento. Cuando Moisés salía del tabernáculo, regresaba al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Otras versiones que le llaman no tabernáculo, sino tienda, hablan de que él nunca se apartaba de estar dentro de esa tienda. Josué era alguien que, a pesar de que era un servidor de Moisés, Moisés era el que iba a cargo de toda esta gente, era un servidor de Moisés, pero él amaba estar en la presencia de Dios, él buscaba estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, bastante característico ese detalle, porque no solo es de creer en Dios, no solo se trata de saber que existe un Dios, no solo se trata de tener fe incluso en Dios, sino se trata de también, bueno, yo sé que existe, yo quiero conocerlo más, yo necesito conocerlo más. Él tiene varios años, hoy que nos acompaña, él tiene varios años en los caminos de Dios, pero yo sé que si yo le preguntara, ¿ya conoces a Dios en totalidad? No me va a decir que sí. Incluso si le digo, ¿crees que con lo que conoces ya es suficiente? No, y estoy seguro que Dios le permita llegar a los 99 años y cuando esté bien viejito a los 99 años, yo le voy a decir, ¿eres más de Dios? Me va a decir, yo necesito más de Dios, porque cuando tú empiezas a acercarte a Dios, te das cuenta que existe una gran necesidad de Él y que hay vacíos en nuestro corazón que solo Dios los llena. Ahora, Josué no solo fue alguien que seguía a Moisés o alguien que fue discípulo o que fue un aprendiz de Moisés, que iba a donde Moisés iba, fue alguien que le servía, fue alguien que había dispuesto su corazón para el servicio.
Y esto llama mucho la atención de Dios. Pero volviendo al punto más importante, creería yo, él amaba la presencia de Dios. Y fíjate que bíblicamente, yo no sé si tú lo sabías, pero bíblicamente solo hay 4 lugares en donde Dios declara que su presencia iba a habitar, que su presencia iba a descender. Solo hay 4 lugares. Una era este tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Este era un lugar, el tabernáculo fue preparado justo con las instrucciones como Dios las dio. Y después de que obedecieron a las instrucciones, Dios desciende en ese lugar. Y fíjate que había veces que descendía tanto la presencia al tabernáculo que Moisés no podía ni entrar de tanta presencia de Dios. El otro lugar en donde Dios dijo que él iba a descender era en el templo que construyó Salomón. Y la Biblia dice que cuando descendía la presencia de Dios a ese lugar, los sacerdotes no podían ministrar. Era tanto el peso de la presencia de Dios, era tanta la gloria de Dios que no podían ministrar. El tercer lugar, perdón si me refiero así, pero es en nuestro Señor Jesucristo. Desciende la presencia y se queda en él. Recordamos que cuando fue bautizado, Juan el Bautista desciende como con forma de paloma y se posa sobre Jesús y se queda en él. Y el cuarto lugar en donde Dios promete descender y habitar, somos tú y yo. Somos tú y yo. No es una iglesia. De hecho, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por hombres. Nosotros somos, necesitamos ser una habitación para la presencia de Dios. Entonces, entre estos 4 lugares, pues volvemos a lo del tabernáculo. Sucedía algo y lo que te decía era que cuando descendía la presencia de Dios en el tabernáculo o en el templo de Salomón, era tanto que ya no cabía nada, no podía hacerse más, no había chance de nada más. Cuando desciende la presencia de Dios en Cristo, empezamos a ver las manifestaciones tan gloriosas que todos conocemos y que hemos leído en, en, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, lo que Jesús hizo, los milagros, las manifestaciones impresionantes que sanaban los enfermos, los paralíticos volvían eran restaurados en su cuerpo, los ciegos recobraban la vista, los endemoniados eran liberados, etcétera. Porque cuando hay una llenura de la presencia de Dios, hay algo que, ¿cómo explicártelo? Esa llenura te va a mover hacia algo impresionante. Y tú y yo también. ¿Por qué? Porque cuando Dios llena algo, no hay espacios vacíos, ya no hay más espacios que necesiten ser llenos. Ya Dios, si Dios te llena, estás full, ya no hay más, no hay lugar para nada más que Dios. Cuando tú lo tienes a Él, tú no te sientes vacío por nada. Si no te aplauden por lo que haces en tu trabajo, no importa. Tú ya estás lleno. Si no se te reconoce por lo que haces en el trabajo o tu familia o en la iglesia, tú sirves, pero no se te reconoce lo que haces, no importa, tú ya estás lleno. Si no te saluda alguien, no importa, tú ya estás lleno. Si no te invitan a alguna actividad, alguna fiesta, tu familia te hace a un lado, si no te toman en cuenta, no importa, tú ya estás lleno. Y para las personas que esta clase de cosas le afectan es porque aún no han sido llenos de Dios. Cuando te topas con alguien que te habla mal, de repente hasta un servidor o alguien de la iglesia te habla mal. Ay, me habló mal, y cómo es posible, sino que tanto amor. Se nota que no estás lleno. Se nota que todavía nos falta de Dios. Se nota que todavía necesitamos más de Dios, porque cuando estamos llenos de Dios, no hay lugar para para esas tonterías. Necesitamos llenarnos. Y eso era lo que Josué hacía. Él se llenaba de la presencia de Dios. Él buscaba estar en la intimidad. Él buscaba estar en esa relación. Y esa relación no la consigues a través de un pastor, de un líder, de una iglesia, de servir, de ponerte chalequito un domingo, el otro domingo sirves en medios, el siguiente sirves en niños, el siguiente sirves en el parqueo. No, eso no se llena ni siquiera con el servicio a Dios. Cuando tú te llenas de Dios, eso lo es todo.
Y cuando tú te llenas de Dios, pueden haber cosas que te falten, pero tú estás bien. Y paras hasta mejor que los que tienen muchísimo. Yo recuerdo que tuve una época que yo ni a patines llegaba, pues no tenía carro, no tenía ni bicicleta. Yo era novio de Sandra y la venía a dejar aquí cerca, pues viven mis suegros, y la venía a dejar y a veces 10:30 de la noche empezaba a regresar a mi casa. Y a pie de aquí hasta, es- ¿qué? No sé si ubican, pero yo vivo adelante de Metro Norte y yo vivía, bueno, ahora vivo adelante de Metro Norte y yo vivía en ese entonces por el Hospital San Juan de Dios. Era un buen tramo, un buen pedazo. Encima en la noche, encima en lugares peligrosos. Pero me tocaba ir de regreso. Y había veces que iba enojado, frustrado, molesto, a veces bajo la lluvia, porque me faltaba mucho de Dios. No digo que ahora ya lo tengo todo. No, 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 no me malentiendas. Te estoy contando algo que yo pasaba. Y cuando había veces que iba caminando en la calle, yo decía, ¿cómo es posible, Señor? Este que pasó en ese carro de repente ni siquiera es tu hijo. Y yo empezaba a renegar de por qué otros tenían lo que yo necesitaba. Ahora, esas actitudes lo único que ponían en evidencia es de que yo necesito hasta el día de hoy mucho de Dios. Poco a poco fui aprendiendo. Gracias a Dios, la mayoría de veces mi actitud fue otra. Y en esos tramos me iba hablando con Dios, me iba adorándolo, me iba saltando su nombre, me iba tratando de enfocar en confiar en Él. Pero recuerdo que una canción que cantaba mucho en esos tramos, Eric tal vez la recuerda, es un clásico, aquella canción que dice, en ti reposa mi corazón, en ti reposa mi alma. Una canción que habla de confiar en Dios. Mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. ¿Cuándo somos felices? Cuando Dios empieza a llenar esos vacíos, cuando Dios empieza a cubrir esos espacios, cuando Dios desciende, Dios lo llena todo. A menos de que tú no lo dejes y que venga Wagner y diga, va, está bien, yo voy a recibir a Jesús de mi corazón, pero estas áreas de mi carácter es así que no me las toque. Y estas áreas de mis finanzas tampoco. Entonces no lo estás dejando habitar en todo tú. Le pones restricciones y es cuando entonces alguien toca esas áreas que Dios no ha llenado y te duele, te ofendes, te hieres, etcétera. Pero bueno, volviendo a, a, a lo que estábamos leyendo. Josué vino y buscaba esa presencia de Dios y buscaba servir a Dios, sirviendo a su líder, a quien era Moisés. Vamos a leer otro versículo que quiero compartirte. Éxodo 33 del 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo, es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. A Moisés comprendía plenamente que el pueblo, que la gente no le pertenecía a Moisés. Moisés decía, es tu pueblo, es tu gente. Necesitamos estar bien claros que Dios nos encomienda tareas, pero sabemos que al final todo es de Él, todo pertenece a Dios. Y necesitamos también que la presencia de Dios esté con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Viene Dios y le dice, mi presencia irá contigo. Y eso era algo que Moisés anhelaba. En estos mismos versículos hay una parte donde le dice, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí, mejor que nos muramos aquí, porque si tú no vas a ir con nosotros, no queremos nada. Eso es saber bien concretamente cuál es tu verdadera necesidad. A veces gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra mente. Hay gente que se agota mentalmente. Se acuesta a dormir en la noche, puede haber pasado 8 horas, 10 horas en la cama.
pero se levanta con estrés, se levanta con agotamiento mental, porque están todo el tiempo pensando en tal vez hacer dinero o en cómo resolver un problema y en cómo solucionar esto, cómo hacer crecer aquello, y no hay un descanso, ni siquiera un descanso mental. Y nos olvidamos que nuestra fuente de alimento tiene que ser la presencia de Dios y es con Él que vamos a lograr muchas cosas. La Biblia dice que en Él haremos proezas. Necesitamos que su presencia esté con nosotros en todo lo que hagamos, en todo. Fíjate que Moisés fue alguien muy impulsivo. Si tú conoces la historia, cuando él estaba en Egipto, cuando él era parte de la familia real, llegó un momento en que él ya estaba entre esa indecisión de su pueblo como esclavos y él en la posición de hijo del faraón. Y hay un momento en que se enoja bastante porque un egipcio estaba golpeando a un israelí y se mete y es en tanto su enojo tan impulsivo que mata al egipcio. Imagínate, su carácter lo lleva a matar a un egipcio. Después lo entierra para tratar de ocultar lo que había hecho. Pero tiempo después lo vemos que sale de Egipto, va a pasar un buen tiempo en el desierto y es transformado. De ser alguien muy explosivo. La Biblia habla de que es una persona, que es la persona, el hombre más manso sobre la tierra. Yo no sé cómo de haber sido tan impulsivo, pasó a ser reconocido como el hombre más manso. Yo antes tenía un carácter podrido, yo ahorita todavía estoy peleando con mi carácter. Moisés lo logró vencer, yo no. A mí todavía a veces se me sale el apellido, dice mi esposa. Yo no sé cómo le hizo Moisés para lograr vencer. Todavía no. Yo a veces me pareciera que no tengo dominio propio, sino demonio propio, porque como que se me fluye otra cosa. Entonces, como que si tenía aquí la palomita del Espíritu Santo, se va volando y se me pone aquí un buitre o algo, un murciélago, porque como que se me va la onda. A veces me cuesta con mi carácter. Pero Moisés, de ser alguien tan impulsivo, logró ser transformado, pero solo fue a raíz de someterse a los procesos y de la disposición que él tenía, porque esto solo se consigue en la presencia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no va a haber amargura en tu corazón, no va a haber altivez, no va a haber soberbia, no va a haber desobediencia, que es más fácil seguir instrucciones. Y les voy a poner otro versículo más, creo que el último, y está siempre en Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Era lo que te estaba diciendo. Sin embargo, lamentablemente, hoy muchos prefieren moverse porque creen que pueden solos, se creen autosuficientes, nos creemos autosuficientes, creemos que tenemos la suficiente experiencia, que no necesitamos el consejo de nadie y tomamos decisiones que después nos meten en unos camotes horribles. Pero Moisés dijo, si tu presencia, si tú no vas a estar conmigo, no quiero nada. Y hoy a veces nos movemos sin pedir la guianza de Dios, ni siquiera orar, no digamos pedir un consejo, ni siquiera orar. Y si pedimos un consejo, como nos dicen lo que no nos gusta oír, mandamos por un tubo a esa persona, aunque sea el pastor. Contesta ahí en tu corazón. Tú oras porque la presencia de Dios esté contigo antes de tomar cualquier decisión. Tú buscas la guianza de Dios, doblas tus rodillas. Fíjate que hay gente que entra a orar a Dios y le piden algo a Dios. Y Dios no siempre tiene que decir que sí. Hay veces que Dios dice no, no Denver, no es el tiempo, no es ahorita Berta, no es ahora.
y nos enojamos. Unos nos enojamos, otros podemos salir de la presencia de Dios con un no y de repente nuestra esposa, ¿y qué te dijo Dios? Él me dijo que sí. Pues no me dijo que no. No me dijo que sí, va, pero tampoco me dijo que no. Y perdón, a todas tus peticiones Dios no tiene por qué decir que sí. Muchas veces te va a decir no, ahorita no. Otras veces te va a decir no es el tiempo y otras veces te va a decir simplemente no. No es para ti esto que me estás pidiendo. Porque Dios es así. Él no está obligado a respondernos todos nuestros caprichos y nuestras peticiones. No, Él no es así. Pero entre los versículos que leíamos decía la Biblia, yo te he conocido por tu nombre, dice Moisés, le dice, tú has dicho que tú me has conocido por nombre. Necesitamos ser conocidos por nombres. Necesitamos ser conocidos delante de Dios. ¿Te conoce a ti te conoce Dios por nombre? Fíjate que hay gente que es muy famosa en su lugar de trabajo. Yo he oído de gente que es respetadísima en su lugar de trabajo, reconocidísima por sus compañeros de trabajo porque esta persona, este compañero o compañera es muy amable, es muy atento, hace muchas cosas. Llega el jefe y ni lo pelan, llega esta persona y casi que le aplauden. Otros en el lugar de estudios, en su colonia, los vecinos, son muy conocidos, pero delante de Dios no son nadie. Otros podemos ser muy conocidos en la iglesia, pero qué triste. Fíjate, yo llego a la iglesia y procuro acercarme a todos, a menos de que los mire muy ocupados, pero procuro acercarme a los que están cuando yo llego a saludar. Está Erika ahí en alabanza, me acerco, le doy la mano, saludo a los que están con él. Wagner está, perdón, Abner está a veces en la batería, llego y le toco el vidrio, lo saludo, pura pecera está aquel ahí, en la batería, pero llego y lo saludo a la mayoría de personas que estén ahí, aunque sea primera vez que les vea, tal vez alguien nos visita. Y de repente en la iglesia alguien me ubica con facilidad. Pero ¿será que soy ubicado con facilidad delante de Dios? ¿Será que soy reconocido delante de Dios? Acompaño al pastor, nos acabamos de ir a Shela y la mayoría de personas que lo atendieron a él me ubican con facilidad. Ya saben que yo ando ahí. Un día, fue hace tiempo, yo iba a Escuintla y pasé a McDonald's que está en Bárcena. Y en ese entonces el apóstol Luis estaba, tenía pocas veces de haberlo visto yo, por lo menos yo no lo había visto muchas veces. Pocas veces había llegado a la iglesia, empezaba en ese entonces a estar muy, que de vez en cuando nos visitaba. Y cuando yo entro y lo veo, él estaba con su esposa y con su hija, y me acerco a saludarlo. Yo, bendiciones, pastor, qué bueno saludar al profeta, qué gusto saludar a la esposa y a la nena, hola nena. Y, ¿cómo estás? Me dice, ¿cómo estás? ¿Y qué andas haciendo? Y le digo, ¿sabe quién soy yo? Le digo, sí, yo sé quién soy. ¿A poco? Le digo, ¿usted sabe? Sí, me dice, vos siempre andas con el Rolando, me dice. Y cuando él me dijo así, me reí, le dije, sí, entonces sí sabe quién soy yo, le dije. Y a mí me gustó que el apóstol Luis me reconociera, pero ¿será que Dios me reconoce? ¿Será que Dios, cuando yo entro a orar, será que algún ángel se acercará a Dios y dice, ay Dios, mira, ya escuchaste lindo, más ya nos pide hasta aquí, todos los días nos pide lo mismo, está pidiéndote lo mismo, por favor, ya. ¿Será que los ángeles se acercarán con Dios a decir, ya, este ya nos tiene hasta aquí, ya, nos tiene hartos este lindo hermano? Contestarle antes de que se alargue en su oración. ¿Será que yo soy conocido delante de Dios? ¿Será que me he preocupado por ser conocido delante de la presencia de Dios? ¿Te conoce a ti Dios? Insisto, no estoy hablando de que sirvas o no sirvas en la iglesia. Dios anhela conocernos por nombre. Moisés llegó a ser conocido como alguien muy cercano a Dios, como alguien con quien Dios hablaba cara a cara.
¿Y tú? Necesitamos acercarnos a Dios y recuerda que la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos buscar esa intimidad con Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No es un pastor, no es un líder de alguna iglesia. El único que nos puede conducir al Padre es el Hijo. No hay otro, no hay secretarias, no hay vocal 1, vocal 2, vocal 3, el síndico tal, no, no. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Para que tú seas conocido por nombre, lo que necesitas, lo que necesitamos es vivir una cercanía y una verdadera relación con el Padre a través del Hijo. No hay otro, no hay nadie más. Y no olvidemos que Él quiere habitar en nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Y Él quiere que nosotros habitemos en Él. La Biblia dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. No el que de vez en cuando se acuerda que existe un Dios. No el que solo cuando tiene un problema sí acude a Él. No el que cuando está con una deuda, ahí sí existe Dios. No. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos ser más cercanos a Dios. Y no todo lo que pidamos va a ser sí. Amén. Vamos a terminar orando y después vamos a ir a algunos comentarios. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, yo te agradezco tu misericordia, tu amor, tu bondad. Te has extendido, Señor, hacia nosotros y has volteado a vernos, Padre, sin ser dignos, sin ser merecedores, Padre. Yo te agradezco porque en tu gran misericordia, Señor, y en tus planes perfectos has puesto nuestro nombre. Sé que tienes el nombre de cada uno de nosotros, Señor, con el único fin de hacer cosas grandes, de manifestar tu misericordia y demostrar tu poder y tu gran amor a través de cada uno de nosotros para con otros, pero enfatizándolo en nosotros. Te ruego, mi Dios, te suplico que cumplas tu voluntad, tu plan perfecto, y que por favor pongas el querer como el hacer, que nos atraigas a ti, Señor, que nos ayudes, Padre, para poder vivir necesitando y anhelando cada día estar más cerca de ti. No vivir solamente una religiosidad, Padre, no solo conformarnos con de vez en cuando conectarnos a una reunión o asistir a un grupo o ir a la iglesia, sino necesitar de ti cada día de nuestra vida, Padre. Seas tú nuestra principal necesidad, nuestro principal anhelo, nuestro principal deseo. Y danos la sabiduría para preparar nuestro corazón para conseguirlo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias. Amén, amén. Y todos decimos, amén. Amén. Bueno, algunos comentarios, que alguien pudiera hacer algún comentario en cuanto a lo que pudimos hablar hoy. Por favor. ¿Quién dice yo? Pero no se me amontonen, pues, porque él iba a decir que qué chiviados somos. No, hombre, a ver, ¿quién quiere dar un comentario de lo que pudimos compartir? Si no, ya saben, yo digo nombres. A ver, Wagner, tu comentario, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, fíjate que con respecto a lo del tabernáculo, estaba viendo yo un video donde encontraron, bueno, aparentemente es la cueva donde Elías se había escondido y así a la par estaba como quemada la cueva. Entonces, donde habla la Biblia, donde o sea, pasó un torbellino de fuego y Dios no estaba ahí, sino que él estaba en el viento fresco. Pero me llena de bastante curiosidad el hecho de que, si nos damos cuenta, pese a que Elías había, o sea, en pocas palabras, Elías vino e hizo a Dios pequeño e hizo a Jezabel grande por salir huyendo cuando le dijo que lo iba a matar.
pero pese a eso, Dios siempre estuvo cerca de él y pasó de todo, aquella tormenta, o sea, aquello que en pocas palabras a nosotros nos puede venir y entorpecer, nos puede venir y alterar, nos puede venir y en pocas palabras a movernos el mundo. Pero Dios está en lo más sencillo, en lo más apacible, por así decirlo. Entonces, pero una cualidad que tenía Elías, que tenía también David, era de que siempre, siempre, siempre tenían una relación con Dios. David fue uno en el que pese a todo lo que él hacía, siempre reconocía su pecado, reconocía su error, y él nunca salió huyendo de Dios, sino que él más bien venía y se acercaba a Dios y dice, no sé, en mis palabras, Señor, la regué esta vez, perdóname, pero David era alguien tan, no sé cómo me explico, era alguien que, como dice la Biblia, él era conforme al corazón de Jehová. Entonces, de cierto modo, él conocía de qué manera llegar a Dios para poderle pedir perdón, reconocía cuánto era necesario Dios para él y reconocía que él, sin el perdón de Dios, no era nada. Entonces, en algunos versículos de la Biblia donde relata la vida de David, dice que se cubría con ceniza y se humillaba hasta lo más bajo, con la intención de que Dios lo mirara, que Dios lo perdonara. Entonces, David fue uno que plasmó el tabernáculo, plasmó su altar, que fue el único que quería que todos conocieran lo que él conocía de Dios. Era el único bueno, que yo, en lo poco que he ido leyendo, era el único que él quería bajar el cielo a la tierra para que todos tuviéramos el mismo acceso al cual David tenía con Dios solamente. Excelente, gracias por tu comentario, Val. Eric, por favor. Sí, gracias. Me llamó bastante la atención. eh, bueno, siempre la Biblia nos deja ahí esos pincelazos, ¿verdad? Que uno dice, tengo que cambiar esto, debo reformarme, mejorar, ¿verdad? Y todos los personajes bíblicos, pues, mencionan, o sea, las cosas buenas y también esas situaciones que les ha costado sobrellevar, ¿verdad? Como Moisés fue muy impulsivo, como bien referido, ¿verdad? De carácter fuerte y no le gustó lo que estaban haciendo en su compatriota y por lo tanto mató al egipcio, ¿verdad? Pero sí fue procesado, pasó un tiempo y a veces ese tiempo de proceso que podemos llamar desierto, de formación o prueba, pues no es sencillo para ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque son situaciones difíciles que estamos enfrentando o como bien referías, ¿verdad, Lindomar? Que pedís consejo, pero no te gusta el consejo que te están dando. Entonces, porque no miras más allá de lo que están viendo tus ojos en este momento, ¿verdad? Entonces, cuando uno necesita ser transformado y es importante ser humilde también, porque la soberbia Dios lo mira de lejos, ¿verdad? Y no tiene de cerca a un soberbio, a un orgulloso. Y uno lo que tiene que hacer es seguir creyendo, seguir estando en el proceso. Y como dicen también, ¿verdad? Cuando uno va hacia algún lugar, pues no es tanto que llegues a ese lugar, sino el recorrido que tuviste para llegar a ese lugar, porque te enseñó, porque te capacitó, porque te mejoró, porque sufriste de repente, porque te dolió, pero todo formó algo en uno, ¿verdad? Entonces, definitivamente no somos autosuficientes. Hay cosas que tal vez podemos hacer bien, ser reconocidos, ¿verdad? Como si hacen el trabajo en la iglesia. Pero si Dios no nos conoce, si Dios nos puede respaldar, pero si no nos aprueba Dios, qué difícil, porque no nos está aprobando Dios. Solo voy a estar contigo por misericordia. Voy a hacerlo por otras personas, pero a ti no te apruebo porque es así, así, así. Pues es lo que le pasó a Saúl, ¿verdad? En algún momento Dios buscó a alguien conforme a su corazón, porque Saúl no era obediente, era soberbio, no buscaba el consejo de Dios. Entonces, no podemos llegar a ser autosuficientes, necesitamos siempre de la guía del Espíritu Santo, de la palabra del Señor
y poder escuchar su sabiduría para saber actuar, ¿verdad? Y me pone a reflexionar que a veces yo lo he hecho, yo he decidido cosas sin decir, Señor, ¿qué pensarás tú? ¿Qué me dice tu palabra? ¿Qué opinas tú? Voy a orar. Y esa impulsividad me ha llevado a situaciones muy difíciles y a decir, ¿y ahora cómo salgo de esta? Y ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí le voy a pedir consejo a Dios, ¿verdad? Pero sí, gracias por el mensaje. Excelente comentario, Eric, gracias de verdad. Joshua, por favor. Pues algo que me llamaba bastante la atención era lo de Moisés, que mencionaba que él era de un temperamento demasiado fuerte, un temperamento demasiado eh, impulsivo, ah, y que tuvo un cambio rotundo desde que mató a un egipcio hasta ser llamado la persona más mansa de la tierra. Fue un cambio demasiado drástico que, como decía Eric, tuvo que pasar por un proceso. Esa fue una. Y otra cosa que también pues marcó bastante fue lo de que Dios quiere habitar en nosotros, en nuestra vida. Él quiere que su espíritu esté en nosotros y eso es algo que ya depende de cada uno de nosotros, que permitamos que Él pueda habitar en nosotros o pues lo hagamos a un lado como mucha gente lo hace, ¿verdad? Solamente. Excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer su comentario o ahí estamos? Bueno. Solo tengo unos anuncios, lindo, disculpa. Ah, claro, por favor. Sí.